Quiero entrar a la palabra de Dios. Si tienen sus Biblias o su dispositivo, por favor que busquen San Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11, seguramente la mayoría de ustedes está familiarizado con esta historia, pero cada vez que vengo a ella puedo encontrar, me sumerjo en ella y puedo encontrar tesoros y perlas hermosas. Es una historia muy conocida y creo que es lo que Dios puso en mi corazón para poder compartir con ustedes esta mañana. San Juan capítulo 11, vamos a leer del versículo 1 al 6. ¿Lo tienen? ¿Sí? Bueno, y dice así. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Y yo sé que la mayoría de ustedes quizás conoce esta historia. Y acá lo tenemos a Jesús, que está del otro lado del río Jordán, donde bautizaba Juan. Y en ese momento él está con sus discípulos y llega un mensajero desde Betania. Y ese mensajero viene a darle una mala noticia a Jesús. Viene a informarle que alguien al cual él amaba mucho, que era Lázaro, él amaba mucho a esta familia. Esta familia estaba compuesta por 3 hermanos, no se dice nada de los padres, no se habla de familiares, era simplemente una familia de 3 hermanos. Y qué hermoso es saber que Jesús ama a la familia. No importa cómo la familia esté compuesta, no importa si quizás te crió tu abuelita o te crió solo tu mamá o te abandonó tu papá o alguna persona, quizás no hay un lazo sanguíneo, pero hay un padre del corazón. Y no importa cómo está formada tu familia, lo primero que quiero decirte esta mañana es que Dios ama a la familia. Y Dios ama a tu familia tal cual es. Amén. Y ahí estaba Jesús con sus discípulos y recibe esa noticia: el que amas está enfermo. Por supuesto, Jesús, en su omnisciencia, él sabe de quién se trata. Y en ese momento, él hace una declaración muy poderosa. Y él dice: esa enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y la Escritura dice, y resalta este versículo ahí en el versículo 5, donde dice que Jesús amaba a esta familia, a María, amaba a Lázaro, amaba a Marta. Sin embargo, para sorpresa, creo yo, de todos los que estaban en ese lugar, él decide quedarse 2 días más ahí. 2 días más. Y ahora, por favor, yo quiero que me acompañen a cambiar de escena. Vamos a trasladarnos a Betania. Acompáñenme a la aldea donde están los 3 hermanos. Ahí está María, Marta y Lázaro en su lecho, está yaciendo ahí en su lecho de muerte. Tenemos a María de un lado, a Marta del otro lado de su cama. Lázaro ya no tiene fuerzas, está muy enfermo, está a punto de suceder lo peor. ¿Están conmigo, no? ¿Sí? Y en ese momento yo quiero que ustedes, por favor, se imaginen ese cuadro, esa situación. Es una situación de sufrimiento, difícil. Y me imagino a las 2 hermanas con Lázaro en su cama, a punto de morir, enfermos, pero que aún hay hay esperanza, todavía hay esperanza. Y me imagino a las hermanas mirándose, sin decir nada, pero mirándose, como diciendo: ¿dónde está Jesús? ¿Qué pasa que nuestro amigo, aquel que sanó al ciego de nacimiento, aquel que hizo un montón de milagros de sanidad, todavía no está en este lugar para sanar a nuestro hermano?
Me imagino a Lázaro sin fuerzas para expresarse, para hablar, pero también diciendo, ¿a dónde está Jesús? ¿Por qué Jesús no está todavía en este lugar? Y quiero que te imagines esa situación tan difícil, donde esta familia comenzó a considerar de repente que Jesús les había fallado. Y me imagino pensando, bueno, si Él no va a venir físicamente, al menos que envíe la palabra, porque ellos sabían que Jesús había sanado al hijo de un noble, eso está en San Juan 4, a través de la palabra simplemente le dijo a este noble, ve a tu casa, tu hijo ya está sano. Jesús no necesitaba ir. Y me imagino a estos hermanos pensando, bueno, que al menos envíe la palabra. Y las horas pasaban y pasaba el tiempo y entraron en un momento de desesperación, donde verdaderamente, como dije recién, empezaron a considerar, Jesús nos falló. Y yo hoy le estoy hablando a personas que quizás están pasando una situación, quizás está pasando hoy una situación donde has clamado, has orado, donde te has presentado delante de Dios para pedirle, Dios, por favor, intervení en esta situación, intervení en mi matrimonio, intervení en la vida de mis hijos, por favor, intervení en lo laboral, en lo económico. Y quizás aquí hay personas en esta mañana que han comenzado a considerar que Jesús les falló. Por eso, si tuviera que elegir un título para este mensaje, yo le pondría ahí, Jesús me falló. Y quizás hoy, esta mañana, en este lugar, hay gente que ha estado esperando o estás en la espera de ese milagro. Y has comenzado a notar que el matrimonio se está derrumbando, que pasan los días, que no hay una respuesta, no hay un cambio y que Jesús aún no ha intervenido. ¿Están conmigo? Volvamos a la escena donde está Jesús con sus discípulos del otro lado del Jordán. Hay un momento en donde Jesús está allí, pasan los 2 días y Jesús dice, vamos a Judea otra vez. Me imagino a los discípulos diciendo, bueno, por fin. Y Jesús dice, vamos a despertar a Lázaro. Ustedes luego pueden seguir la lectura en su casa. Y dice, vamos a despertar a Lázaro. Los discípulos creen que Lázaro está durmiendo. Pero en ese momento Jesús les tiene que ser más claro con ellos. Y le dice, no está durmiendo. Lázaro ha muerto. Lázaro está muerto. Y voy para despertarlo. Y me alegro, dice Jesús. Tremendo eso. ¿Quién se alegraría, no? ¿Quién se alegraría en una situación como esa? Pero Jesús dice, y me alegro que ustedes no hayan estado ahí. Pero para que crean, vamos y lo voy a despertar. Y Tomás dice, si ustedes siguen la lectura, en el versículo 11, 16, dice, Tomás le dijo, vamos para que muramos con él. Jesús, en el capítulo 8 y en el capítulo 10, estaba en Jerusalén y lo habían querido apedrear. Cuando Tomás dice, vamos para que muramos con él, digamos que está teniendo una valentía pesimista. Lo que Tomás está diciendo, maestro, ya te quisieron matar 2 veces en Jerusalén. La tercera es la vencida. Si vamos para allá, si vamos a Betania, que está muy cerca de Jerusalén, vamos para que muramos con Lázaro, porque nos van a agarrar los judíos, los fariseos, nos van a apedrear y no solo Lázaro va a estar muerto, sino vos y nosotros también. Así que vamos y muramos. Eso es lo que quiso decir ahí Tomás. Entonces emprenden la travesía. Y la historia dice, quiero que me acompañes por favor, en el versículo 17, dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Leamos hasta ahí, por favor. Síganme con la historia porque es súper interesante y muy revelador para nosotros en esta mañana. Jesús entra a Betania. Un día tardó el mensajero en ir a comunicarle que Lázaro estaba enfermo. 2 días se queda Jesús en el lugar donde estaba, un día tarda en ir hasta la aldea. Pasan 4 días. Todo lo que hace Jesús siempre lo hace con un propósito. No hay nada casual en la Escritura. Él llega 4 días después. ¿Saben por qué? En esa época, los judíos tenían una creencia, una superstición. Ellos pensaban que cuando alguien moría, el alma quedaba flotando en el sepulcro o cerca del cuerpo, intentando regresarlo a la vida. Ellos creían que durante 3 días el alma intentaba regresar al cuerpo. Si Jesús hubiese llegado al 3er día, ¿qué hubiese pasado? Hubiesen creído que lo que pasó realmente no fue un milagro de resurrección, sino que se debía a la creencia que ellos tenían. Sin embargo, Jesús tiene que romper toda estructura siempre. Y quiero decirte esta mañana que Jesús está en este lugar para romper toda estructura, todo bloqueo en la mente, toda religiosidad. Y me encanta ese Jesús, porque llega 4 días después para demostrar que solo Él podía hacer un milagro de resurrección. Amén. Y en ese momento Marta se encuentra con Jesús a la entrada de la aldea. Y claro, Marta tiene mucho dolor en su corazón. Está sufriendo, acaba de perder a su hermano. Toda la confianza que tenían puesta en el Maestro, en el Sanador, se había perdido. Y con un tono muy triste y de reproche le dice Jesús, Maestro, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y ahí hay una conversación bastante profunda teológicamente, donde ella le dice, mas yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo dará. Ahora, cuando Marta le dice esto a Jesús, ella no está esperando que Jesús vaya y lo resucite. ¿Qué era lo que Marta necesitaba en ese momento que Jesús le pida a Dios? Paz y consuelo. Se está refiriendo a paz y consuelo. Maestro, yo no espero que lo resucite. Marta no esperaba que lo resucite. Esperaba paz y consuelo porque en ese momento estaban muy tristes. ¿Me entienden? ¿Están conmigo, no? Entonces Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y Marta sigue sin entender. Y le dice, yo sé que resucitará en el día. Pone su esperanza no en ese momento, sino en el futuro. Y ahí Jesús hace otra de las declaraciones más poderosas que tiene el Evangelio de Juan. Y dice, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que muera, el que esté muerto, vivirá, y el que crea en mí no morirá eternamente. Bueno, y todo lo que acabamos de leer. Y eso es muy poderoso. Sin embargo, hasta ese momento Marta no comprende. En ese momento va a buscar a su hermana. María está llorando en su casa, rodeada de judíos, rodeada de gente. Esta era una familia muy conocida, muy amada. Viajó mucha gente desde Jerusalén para acompañarlos en este momento difícil. Y cuando María se levanta, Marta le dice, el Maestro está aquí y te llama. Y yo quiero, por favor, que le digas al que está a tu lado, el Maestro está aquí y te llama. El Maestro está aquí y te llama. Sí, y te llama, y en tono argentino, por supuesto, y te llama, ¿sí? Llama, con voz de suspenso. Y María se levanta, y los judíos creen que María va a ir a llorar al sepulcro. Ustedes pueden leerlo ahí en la historia. Pero María, y escucha esto, encuentra a Jesús en el lugar donde Marta lo había dejado. O sea, Jesús está entrando a la aldea, primero sale a su encuentro Marta. Luego de la conversación con Marta, Jesús no da un paso más. María lo encuentra donde Marta lo dejó, donde Marta lo había encontrado. Él no avanzó, no dio un paso más.
Cuando María viene a Jesús y Jesús la ve llorando, la historia dice ahí claramente que María lo que hizo fue postrarse, llorando. Y le dice exactamente las mismas palabras que Marta. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Llegaste tarde. Jesús, llegaste tarde. En ese momento, cuando María se postra, sucede algo muy poderoso, muy poderoso. Marta no se postró, simplemente le reprochó exactamente lo mismo, con dolor, con tristeza. Pero María al postrarse lo que hace es que Jesús haga una pregunta. Y es: ¿dónde lo pusieron? La actitud de María de postrarse a pesar de la pérdida, a pesar de la confusión, de no entender por qué alguien que lo podía haber sanado no lo sanó, la actitud de postrarse provocó algo en Jesús. Donde ahí está el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Y en ese momento Él dice: ¿dónde lo pusieron? Cuando nosotros nos postramos delante de Él, aunque muchas veces no entendemos lo que está pasando, no entendemos por qué Jesús no interviene a tiempo o a nuestro tiempo. El postrarnos delante de Él y reconocer que Él sigue siendo Dios y reconocer la soberanía de Dios sobre toda circunstancia, a pesar de que no ocurran las cosas cuando yo quiero y como yo quiero, es muy poderoso, y eso movió a Jesús. La actitud de Marta hizo que Jesús se quede estático, pero cuando María se postra, Jesús dice: ¿dónde lo pusieron? Tu actitud es muy importante en los momentos de dificultad. Nuestra actitud, nuestra reacción a la pérdida es muy importante. Tu fe, tu actitud en los momentos de dificultad van a provocar una reacción de parte de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que esta mañana yo no sé por lo que estás pasando. Quizás te tocó perder. Quizás has considerado: Jesús me falló. Pero quiero decirte que hoy Dios ve tu corazón, tu actitud. Yo sé que hoy va a volver fe donde no hay fe. Vas a volver a soñar donde los sueños parece que se murieron. Vas a volver a creer en un Jesús que tiene poder para hacer milagros. Amén. Jesús dice: ¿dónde lo pusieron? Va hasta la cueva. Pide que corran la piedra. Hace una oración al Padre. Padre, yo sé que siempre me oyes, pero lo dije. Vamos a leerlo, por favor. Dice así: Padre, gracias te doy por haberme oído. En el versículo 41. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ahora, Padre, yo sé que siempre me oyes. En todo lo que venimos leyendo, ¿en qué momento Jesús se apartó para orar al Padre para que resucite a Lázaro? Nunca. En ningún momento Jesús se tomó el tiempo. No está registrado eso en la historia. Tenemos que entender, cuando Jesús recibe la noticia, tenemos que entender que cuando Él dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Jesús no solamente se apartaba a orar, Jesús era oración. Y todo lo que Él pronunciaba, todo lo que Él hablaba, todo lo que Él declaraba, era una charla con el Padre. Y lo mismo tenemos que aprender nosotros. Hay momentos donde es necesario que nos apartemos a orar, pero hay momentos donde quizás no hay tiempo, porque uno se levanta temprano y lleva a los chicos al colegio y vamos a trabajar y volvemos y esto y aquello. Quizás no tenemos el tiempo. O que cuando éramos solteros, ¿cuántos solteros hay acá? A ver, ¿solteros? Aprovechen el tiempo, aprovechen el tiempo, aprovechen bien el tiempo. Y los tiempos, y bueno, y cuando estás casado pero no tenés hijos, también es un tiempo, ¿o no? Hay más tiempo para otras cosas, ¿no? Pero cuando tenemos varios hijitos, de paso les cuento, yo tengo 4 hijos, ¿sí? Así que imagínense. Entonces, claro, tenemos que entender que todo lo que nosotros hablamos,
todo lo que declaramos. Eso puede ser una oración con el Padre. Mira, hay conversaciones con mi esposa donde hemos hablado situaciones, cosas que anhelábamos, pero como una conversación, sin necesariamente llevarlo a esa oración de que, bueno, me tengo que apartar. No, y con solo decirlo, anhelo esto, mi corazón quiere esto. Hemos visto cómo Dios ha cumplido esas cosas. Entonces, qué importante que es el vocabulario que nosotros usamos en las conversaciones cotidianas. Amén. Las conversaciones en pareja, con los hijos, que siempre sean conversaciones que sean como una oración, que sean puras, que sean de corazón, porque Jesús también está ahí escuchando. Y en ese momento Jesús dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro, el que estaba muerto, resucitó. Y él dijo, desátenlo y déjenlo ir. Y todos los que estaban ahí creyeron. Los discípulos creyeron y los judíos que 2 meses atrás lo habían querido matar, creyeron la mayoría de ellos. Todos vieron el poder de Dios en acción. Amén. Para terminar, hay 3 cosas que te quiero dejar a través de toda esta historia. Número 1, quiero que por favor los que toman nota y los que no, que se graben esto bien en su corazón. Número 1, Jesús nos ama de manera diferente. Quiero que lo digas, por favor. Jesús me ama de manera diferente. De manera diferente. María, Marta y Lázaro, por supuesto, querían evitar el sufrimiento. Y nosotros también, ¿o no? Queremos evitar el sufrimiento. Como hijos de Dios, nos cuesta mucho conciliar la idea de sufrir con ser hijos de Dios. Nos cuesta mucho relacionar dolor y sufrimiento con amor de Dios. Pero esta mañana quiero que sepas que en primer lugar, Jesús te ama de manera diferente. Él te ama de otra manera. Y acá ellos querían evitar el sufrimiento y queremos evitar sufrir. Pero siempre Jesús va a tener un plan superior. Siempre Jesús tiene un plan mucho más grande que el nuestro. Amén. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Hay situaciones, donde Él permite que nosotros pasemos por situaciones difíciles, por momentos de dificultad. Pero eso no significa que Él no te ama. Dios no está enojado con vos. Dios te ama. Pero si ha permitido cierto sufrimiento en tu vida, es porque tiene algo mucho más grande para hacer. En Efesios capítulo 3. Vamos, dáselo fuerte si es para Jesús. En Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo ora al Padre por los efesios, para que ellos puedan comprender y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y en el versículo 20 del capítulo 3 termina diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, escucha esto, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¡Wow! Y es ahí donde esta mañana tenemos que entender, Dios me ama. Y si hoy estoy sufriendo y hoy estoy pasando una situación difícil, es porque Dios está preparando un escenario tremendo para que todos los que están alrededor vean, todos los que hoy quizás están diciendo, como dijeron los judíos, ¿no pudo que abrió los ojos del ciego sanarlo a Lázaro también? Quizás hoy hay personas en tu vida que te están diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios del cual tanto hablas? ¿Dónde está ese Dios para qué vas a la iglesia? Si tu Dios todavía no hizo lo que estás pidiendo. En el nombre de Jesús, esas personas van a ver que tu Dios es poderoso y van a ver la victoria en tu vida. Dios, Él sabe, Él está esperando el momento justo. Está esperando el momento justo. Número 2. Lo segundo que aprendemos de esta historia es que Dios nos acompaña en medio del sufrimiento. A pesar de que Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro, Jesús lloró. Y Jesús se conmovió con el ambiente de tristeza
de desesperanza. Jesús no lloró sin esperanza. Los judíos lloraron sin esperanza. Marta y María también. Y yo creo que hasta los discípulos, porque a los discípulos les costaba entender todo. Creo que si Jesús fue conmovido, me imagino que los discípulos también. Todos llorando sin esperanza. Pero Jesús fue conmovido, se estremeció en espíritu y se conmovió por el dolor que produce la muerte. No por la muerte, Jesús no llora por los muertos, llora por los vivos. Pero Jesús lloró por el ambiente. Y en ese momento tenemos que entender nosotros esta mañana de que Él es nuestro consolador. Y quizás estás pasando por un momento difícil y quizás muchas veces no sentís que Él está con vos en medio del dolor y del sufrimiento. Yo no sé si ustedes vieron alguna vez ese cuadro o esa pintura que son huellas en la arena, o conocen esa historia de huellas en la arena, donde una persona soñó con Dios, que iba caminando por las arenas de la vida, por la playa de la vida, y de repente comenzó a proyectarse todas las historias de la vida de este hombre que soñó. Y él se dio cuenta que en los momentos que se proyectaban las partes tristes de dolor en su vida, él no veía dos pares de huellas, o sea, como que él veía solo dos pares de huellas. Y entonces él le dijo: Dios, ¿dónde están tus pisadas? Estabas caminando conmigo, veo solamente dos huellas. Y en ese momento Dios le responde: las pisadas que ves no son tuyas, son mías. Es que en los momentos de dolor y sufrimiento de tu vida, yo te estaba cargando en mis brazos. Amén. Y así es Jesús. No lo notamos, pero Él está cargándote en sus brazos. Amén. Número 3, para cerrar. Jesús no quería sanar a Lázaro. Jesús quería resucitarlo. Jesús no lo quería sanar. Él quería resucitarlo. Vengo a decirte esta mañana, de parte del corazón de Dios, que el sufrimiento que hoy estás pasando, la situación que hoy estás pasando, no es el final de tu historia. Lo voy a decir de vuelta. El sufrimiento que hoy estás pasando no es el final de tu historia. El sufrimiento que hoy estás pasando no es el final de tu historia. Para los hijos de Dios, el sufrimiento siempre termina en gloria. Quiero decirte que Dios nunca llega tarde. Él nunca improvisa. Él siempre tiene un plan. Amén. Decí eso conmigo, por favor. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Dios nunca improvisa. Él siempre tiene un plan.